La fe se puede ver. Estamos, la fe se puede ver. Hoy vino muy preguntón, pastor, ¿eh? La fe se puede ver. No estoy hablando de los frutos de la fe, estoy hablando de la fe puntualmente. ¿Se puede ver la fe? Ahí dice mano a su esposa que dé una mano ahí porque sé que está ahí con las antenas puestas. La fe se puede ver. Espere que se me perdió el ¿Qué inicio de... opina? Puede ser que sí, puede ser que no, dijo. Yo opino que el pastor es muy tramposo y es muy riesgoso contestarle una pregunta. Nosotros ya no le respondemos, pastor. Muy Espéreme que... Yo le tramposo. trato de hacer la segunda, pero me hace preguntas que... Usted es muy tramposo, pastor. No, ya esa ya es una excusa. Hace mucho que dejé de ser tramposo para preguntar. Ah. Acá está. Bien. ¿Se puede ver la fe? Es una de las preguntas que traigo hoy como para que mis hermanos puedan empezar a retomar esta post Eh, a mí de verdad me hizo mucha falta esto del estudio porque eh, esto es como andar en bicicleta. A usted no se le olvida nunca andar en bicicleta, pero usted pierde la agilidad que tiene en la bicicleta. Usted va a seguir Sí. andando, pero quizás con más cuidado, ya va a tener otro ritmo, otra velocidad, porque usted dejó de andar en bicicleta un tiempo. La prédica, el estudio de la palabra, la enseñanza es igual. Uno necesita mantenerse en ejercicio para que la ductibilidad que uno tiene para el enseñar y también esta sincronización entre el Espíritu Santo y nosotros pueda estar fluida. De verdad que es interesante eso. ¿Se puede ver la fe? Una de las cosas que yo preguntaba. Eh, y le voy a mostrar también cuál era el criterio de la fe que tenía el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo tenía algún tipo de fe o algún tipo de insinuación, algún tipo de... Tenía una verdadera creencia porque él era verdadero fariseo y ya hemos estudiado en algún momento que los fariseos, el concepto fariseo o la idea fariseaica que nosotros tenemos hoy de ellos, los identificamos con una sola frase, hipócrita. Y de verdad que en cuanto a la fe, de hipócrita no tenían absolutamente nada. Eran verdaderos hombres con devoción de Dios, donde tenían mal interpretadas los escritos de la ley de Moisés, pero el verdadero fariseo estaba dispuesto a morir por lo que ellos creían. Claro, en ese concepto de fe malinterpretaron a todas las profecías mesiánicas y nunca reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero el fariseo era un verdadero devoto de la palabra, verdaderamente devoto del Torá, de la ley de Moisés. Ellos no jugaban con eso. Y se lo instruían a sus hijos desde muy pequeños con distintas formas, distintas maneras. Así que el fariseo en el tiempo bíblico era otra cosa, no es lo que a nosotros nos han enseñado que solamente era hipocresía. No, no era tan así. Ahora, hemos venido hablando de la fe en Dios y hasta ahora hemos visto todo un panorama de lo que es la fe en el Antiguo Testamento. Soy consciente que eh, muchos de mis hermanos se van a olvidar un poquito de lo que hemos visto, pero no me preocupa porque esto que tengo para retomar hoy día es prácticamente se puede tomar como un capítulo más de lo que es la fe en Dios. No va a haber ninguna contraposición con lo otro y en la medida que vamos desarrollando esta clase y la próxima, ustedes van a armonizar perfectamente lo que ya sabemos. Es de verdad interesante poder observarlo así. Ahora, estamos hablando de la fe. Muchas aristas nuevas han salido con respecto a la fe. Y yo voy a retomar aquí. Dice así que algo debe suceder en la iglesia como tal, es darnos cuenta de que cuando estamos hablando de fe, no estamos viendo nuestras capacidades para poder ejercitar la fe, sino
Lo que estamos viendo es a Él, a nuestro Señor Jesucristo, accionando en nuestro favor. Hoy le voy a mostrar una verdad tremenda. Se la tiro así como para ganar la mente de mis hermanos nada más. Usted no es el que cree en Dios. Es Dios quien cree en usted. Usted no cree en Dios. Es Dios quien cree en usted. No es usted el que tiene fe. Es Dios quien tiene fe en usted. Se lo dejo ahí y ya le voy a explicar. Créame que tengo aseveración bíblica para eso. Algo debe suceder en la iglesia como tal, es darnos cuenta que cuando estamos hablando de fe, no estamos viendo nuestras capacidades personales, sino lo que estamos viendo es a Él, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el objetivo básico y práctico de la fe es que al confiar en Dios, una de las palabras para confiar es la palabra pistis, que ya conocemos, cuando confiamos en Dios, nosotros podemos vivir tranquilos. Si usted confía verdaderamente en Dios, Pablo, usted va a vivir tranquilo, siempre, en todo lugar. No va a pesar en absolutamente nada, ni en su carácter, ni en su temperamento, ni en su estado de ánimo, ni en su físico, ni en su espiritualidad, ni en sus emociones, ni en su economía, nada. Usted cuando tiene esta fe que yo le voy a convidar hoy, que le voy a mostrar hoy, que usted tiene, nada más que usted no se ha dado cuenta o no la ha desarrollado, cuando usted confía en Dios, nosotros podemos vivir literalmente tranquilos. Y usted y yo, ¿no? Que somos los que estamos visibles aquí, nos hacemos tanto problema por tantas cosas, donde el Señor desde el cielo dice, estos dos muchachos todavía no entienden lo que yo hice. Seguramente habrá algunos allí viéndonos que también entrarán en el paquete, pero no los podemos identificar a ellos porque nosotros nos vemos los dos. Ahora, repito, cuando confiamos en Dios nosotros podemos vivir tranquilos. Pregunto, ¿por qué? Respuesta, porque sabemos que Él es digno de confianza. 6.000 años de historia, no hay nadie que encabece una lista de personas a quien Dios le haya fallado. 6.000 años de historia. ¿Cuántos seres humanos han vivido en estos 6.000 años de historia? No tengo idea, pero ninguno de ellos puede decir a mí Dios incumplió alguna palabra, alguna promesa, Dios me dejó solo, no se preocupó de mí. Nadie puede decir eso. Nadie. La fe, vamos a ver un minutito la fe desde la perspectiva del hombre. De tal manera que ya no nos inquietamos más si confiamos verdaderamente en Dios. En pocas palabras, es como cuando usted recibe un ticket de algo. Por ejemplo, un boleto de avión. Yo tuve la bendición de viajar en avión otra vez hace poquito. A usted le dan el ticket del avión, ¿no es cierto? Había una turbulencia cuando volví, Pablito. La turbulencia de un avión se lo grafico. Usted encuentre el peor coche que haya en el barrio. El peor coche que hay en el barrio. Y empiece a andar a alta velocidad en las calles de tierra. Así se siente la turbulencia del avión. No, Y que de repente va así, baja así. Usted siente como el ascensor, que el estómago se le pone aquí. Y usted siente como las turbinas hacen fuerza para llegar a su nivel. Terrible. Una turbulencia, porque había una tormenta ese día, que al entrar desde la vereda a mi casa, quedé todo mojado. De verdad, se mojaron las cosas y demás. Hubo gran turbulencia. Bueno, yo tenía un boleto de avión que me daba algún tipo de garantía de que yo podía volar. Tenía yo el boleto de avión y decía, ¿será que con este boleto me dejen entrar al aeropuerto? ¿Será que me puedo presentar en la aerolínea y decir que si me permiten subir al avión? ¿Será que la azafata después me va a permitir sentarme? No, usted tenía un boleto de avión que dice, mire, este es mi boleto, me llamo fulano de tal y mi asiento es tal. El boleto era la garantía absoluta que nadie se podía impedir que yo volara, me sentara y llegara hasta aquí.
Es una garantía absoluta. No hay manera de que no funcione este boleto cuando usted lo ha comprado. De tal manera que ya no nos inquietamos en el caso de volar. En pocas palabras, es como cuando usted recibe un ticket de algo, en este caso un boleto de avión. Así es la fe. Usted tiene la garantía y la seguridad de que lo que Dios le dio será recibido. No hay manera que eso no pase. Tenemos un concepto de fe que le quiero compartir. Esta es la palabra henchida de sentido del pensamiento del apóstol Pablo. ¿Cuál es el sentido más corriente usado en la Biblia para la fe? ¿Cuál sería la palabra que podría reemplazar a la fe desde nuestra perspectiva para con Dios? Respuesta: la lealtad. Mire usted. La mejor manera Claro. de identificar si yo tengo fe para con Dios, tengo que identificar mi lealtad para con Él. Cham. Oiga, esto pone en aprieto a muchísima gente, hermano. ¿Cuál es el sentido más corriente usado para la fe? Respuesta: la lealtad. Se lo grafico, mire. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo quería tener noticias de su fe, es decir, si su lealtad estaba resistiendo a la prueba. Segunda de Tesalonicenses 2:4, se combinan la palabra fe y la palabra paciencia o firmeza. Ponga atención. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La fe es la fidelidad a toda prueba que caracteriza a todo fiel y verdadero cristiano y soldado de Jesucristo. López, si usted en algún momento por las presiones de la vida, llámele así, se le cruzó por la cabeza abandonar lo que a usted le toca, usted está a punto de dar un paso de deslealtad, o sea, de traición. Porque Cham. cuando uno es soldado, Sí. porque el sinónimo de lealtad es fidelidad, el sinónimo de lealtad es fe. El antónimo, lo contrario de lealtad, es traición. La fe es la fidelidad a toda prueba que caracteriza a todo fiel soldado y creyente en Jesucristo. Sigo un poquitito más, mire. ¿Entiende Sí. esto? O sea, hermano, yo no quiero ahondar aquí porque yo sé que hay gente que tiene un pensamiento muy rápido. Esto está hecho antes de irme para Chile. Esto está hecho 15 días antes, o sea, hace 2 meses que tengo escrito esto. Hago la aclaración por si acaso. Por si acaso. Solo por si acaso. No, está bien, pastor, está bien. ¿No? Ahora, digo usted una cosa. Le voy a demostrar en el original, en el hebreo y en el griego, lo que le estoy diciendo. Sí. La fe es la fidelidad a toda prueba que caracteriza a todo fiel cristiano y fiel soldado de Jesucristo. ¿Quiere que le diga una cosa? Que yo me llevé una sorpresa porque han habido un montón de veces donde no he tenido la determinación de dejar, pero se ha pasado el pensamiento por mi cabeza. Porque si a usted como oveja, que usted tiene un pastor y tiene un montón de hermanos, a veces por ahí la carga se nos hace pesada. Imagínese un pastor que tiene muchos hermanos y muchas responsabilidades. No solamente de tratar de conllevarse con todos los hermanos, buscar en Dios la manera de que todos los hermanos sean identificados dentro del cuerpo de Cristo, buscarle espacio de realización de cristianos dentro de la iglesia, inventar maneras para que todos trabajen y algunos se ponen nerviosos, pero nunca piensan en mí. Yo tengo trabajo para todos y a veces soy tan consecuente
que si yo te veo enfermo, si yo te veo que tenés problemas de congregación porque has estado enfermo, no te voy a ir a dar tareas. Voy a esperar que regreses y te recompongas. Porque no sería justo saber que estás enfermo, con dolores de cabeza y mandarte a hacer algo que te va a costar hacer. No sería justo eso. Ahora, yo tengo a veces, ahora no porque ahora descansé, o sea, un tiempo me va a durar esta nueva fuerza, pero soy honesto. Se me pasó por la mente decir, no habrá otro mejor que yo para que haga esto. Ese pensamiento rosa esta falta de lealtad. Porque si Dios en su sabiduría creyó que yo podía hacer esta tarea, si Dios en su sabiduría creyó que usted puede hacer su tarea la puede mejorar, claro que sí, es la idea. Mi tarea la tengo que hacer y la debo de mejorar, claro que sí, es la idea. Pero cuando nosotros no nos damos cuenta que la fidelidad, que la lealtad es símbolo de fe, nosotros rápidamente podríamos caer en traición. Pero este es el inicio. Espérenme un tantito, López. ¿Se nota que viene descansado? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí voy. Entonces, repito, es la fe, la fidelidad a toda prueba que caracteriza a todo verdadero cristiano y soldado de Jesucristo. Habíamos recordado que tenemos 4 elementos básicos dentro de lo que nosotros llamamos salvación, visto desde la perspectiva humana. Número 1, todo aquel que pretenda salvación tiene que tener arrepentimiento. Arrepentimiento hemos estudiado hasta el recontra cansancio, tuvimos un montón de semanas estudiando arrepentimiento de obras muertas, tuvimos, ¿no es cierto? Y concluimos diciendo, ¿por qué sigues pidiendo perdón si es que se arrepiente? Si es que pide perdón. ¿Por qué sigues pidiendo perdón por aquellas cosas que para Dios son obras muertas? Ya están eliminadas. No hay manera que Dios pueda sacar eso para volver a enrostrártelo si tú estás en Cristo. ¿Por qué nosotros mismos veníamos castigándonos diciendo, hice aquello, hice esto, hice el otro, hice el otro? Hay que hacer una diferencia. Yo compartía con un hermano hace 2 días atrás y le decía, ¿cuál es la garantía, la bendición, la tranquilidad que ustedes como hermanos, como ovejas tienen? Es tan importante diferenciar entre ser hijo de Dios y ser religioso y creerse hijo de Dios. Porque el que es religioso y se cree hijo de Dios, está siempre con una carga, que era el estilo de fe del Antiguo Testamento. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Se te dijo que hagas esto, esto y esto, y vos no hiciste esto, esto ni esto. Y esa presión que tenía la ley, la tienen muchísimas iglesias que todavía no han entendido que estamos viviendo en el tiempo de la gracia y que Dios ha pagado el precio de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Yo puedo relacionarme con Dios de manera tan libre, de manera tan tranquilizadora, que yo sé que Cristo murió por mí y que rompió el velo de arriba abajo y que yo me puedo presentar en el baño, en el living, en la oficinita, en el tren, en el avión, orando en cualquier minuto porque está abierto el lugar santísimo para mí. Más que eso, Dios te dice, te invito, ven, confiadamente, tranquilo, relajado, tranquilo, al trono de la gracia. O sea, ven, no hay impedimento para venir. Entonces, cuando vos sos hijos de Dios, tenés que vivir con ese relax. Tropezaste, si 7 veces cayere, 7 veces me levantará Jehová, dice la Escritura. Dios me dejaría aquí porque yo esta noche me siento en el sillón, me quedo dormido y no alcanzo a orar. ¿Perdería yo la salvación si no orara esta noche? Cuando Dios me salvó antes que yo creyera en Dios siquiera porque yo era un irrespetuoso ateo. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo Dios me va a castigar si Él me mira a través de la cruz de Cristo y me ve justo? Para los ojos de Dios, yo nunca me equivoqué, usted nunca equivocó, ninguno de nuestros hermanos se equivocó nunca.
Podemos ir al trono de la gracia porque nos mira a través de la cruz de Cristo, lavados con la sangre de Jesús, y nos ve limpio de todo pecado. Para Él, a través de Cristo, escondidos en el hueco de la mano de Dios, nunca hemos equivocado. ¿Puede Él dejarme aquí porque yo me quedé dormido y no alcancé a orar esta noche? No estoy diciendo que no debemos orar, sí, debemos orar. De hecho, estamos orando bien a la mañana, gracias al Señor por eso. Pero tenemos, ¿cuál es el relax? A usted le compró le gastó un montón de lucas al Mica en la escuela. Primer día le rompieron el cuaderno. Le rompieron las hojas. Y vos le encargaste, mira, te encargo porque no tenemos plata para comprar otro. ¿Usted lo castiga porque se le rompió la hoja el primer día? ¿Deja de ser su hijo? ¿Usted lo va a matar de hambre? ¿No lo va a mandar más a la escuela? No, sigue siendo su hijo y usted se va a esforzar para bendecirlo otra vez y si se vuelve a romper, le va a volver a comprar, porque es su hijo. Ahora, si usted tiene un plomero y usted dice, cómprame 2 barras de caño, y el tipo le erró a la medida y cortó el caño donde no debía. Hoy no sirve más el caño. ¿Usted le va a comprar caño? No, hermano, yo ya te lo compré. Anda de tu platita y comprame el caño. Porque ese es un siervo, es el que sirve. Este otro es un hijo. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que tener. Somos hijos de Dios. Y tenemos que vivir relajados. ¿Por qué? Por esta fe que le estoy mostrando hoy. Continúo. Primer paso que cada cristiano debe asegurarse que tiene: arrepentimiento. Me arrepiento de haber discutido con mi esposa. Me arrepiento de haber contestado mal. Me arrepiento de haber tenido esta molestia con mi esposa porque me sigue pidiendo plata. Me arrepiento de eso. Ya no está en mi corazón. Cuando me pida, le voy a dar. Y le voy a decir, vieja, controla las lucas porque están en casa. ¿No? Pero ya está en mi corazón. Saqué esa molestia. Ya no está en el medio de esa molestia porque yo me arrepentí. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignoramos que Dios hizo todo esto y que todo esto, toda esa paciencia, ese amor, esa tranquilidad que Él tiene, lo único que está haciendo es llevándonos para que nos arrepintamos. No, nosotros lo sabemos y por eso que tropezamos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos. Segundo punto. Primer punto, debemos arrepentirnos. Segundo punto, debemos creer. Creer, o sea, tener fe. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí la manifestación de fe será visible en el bautismo, que es un testimonio público de lo que Dios hizo antes en lo privado. A mí han habido pastores que me han invitado a la iglesia a predicar. Ese mismo día cosecharon en la plaza un montón de muchos adolescentes, otros jovencitos y algunos mayores. El mismo día que los trajeron a la iglesia desde la plaza, o sea, con las patas llenas de tierra, ¿no? ¿Todo? Los metieron al bautismo. Me invitaron a participar y yo respetuosamente le dije, no, yo no puedo participar de esto porque yo sé lo que es el bautismo. El bautismo es el resultado, un testimonio público de lo que Dios hizo previamente en mí. Lo agarraban y lo metían en el agua, así de una. De una, así que así nomás. Así nomás. Vení que tenemos túnica para las damas y tenemos pantalones blancos para los muchachos. Ahí, todos ustedes a ese baño y ustedes a ese baño. Vengan blancos y los metemos al agua. Así. No tiene sentido. No tiene sentido llevar a alguien al bautismo si primero no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Claro. Una cosa es bautizarlo y otra cosa es bañarlo. Que se bañen en su casa. La idea es bautizarlo, que hayan habido primero signos claros, visibles de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de dirección, cambio de mente. Yo antes me enojaba porque mi señora me pedía plata, ahora no me enojo más, le doy contento. Le digo, vieja, no te va a alcanzar con estos 50 pesos, te doy 70. ¿Entiendes? Hay un cambio de actitud.
No tiene sentido llevar a alguien al bautismo si primero no ha habido frutos dignos de arrepentimiento. Tercero, primero me arrepiento. Segundo, creo, hecho a mano la fe. Tercero, la obediencia, obedezco. Romanos 2.13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores, sino los hacedores. Los que escuchan, los que hacen son justificados delante del Señor. Recordemos primero que el arrepentimiento, luego creer y luego obedecer. A ver, hermanos cristianos, me arrepiento, creo que esto es de Dios y obedezco. ¿Cómo? Sí, obedezco. Arrepentirse, creer y obedecer. Son los 3 puntos de 4. Ya le voy a dar el cuarto. Arrepentirse, creer y obedecer. Recordemos primero arrepentimiento, luego creer, luego el obedecer. Estos son los pasos naturales que debe acompañar a la predicación del Evangelio o a la conversión de un cristiano. Cuando usted predique, que usted va a tener que predicar en la plaza, Pablito, alguien me dijo eso, tiene que predicar de arrepentimiento, de fe, de obediencia, y ya le voy a decir cuál es el cuarto punto. Bueno. Pero no es lo único, hay 4 pasos, uno más, que es y es aquí donde varios renguean, la perseverancia. Recuerde lo que le dije al principio, abandonar es lo contrario a lealtad, es traición. Porque el cuarto paso para que usted pueda tener vida eterna es perseverancia. Me arrepiento, creo, obedezco y permanezco. Ese es el secreto, esta es la fe que salva. Este es el plan redentor del Señor para nosotros. Romanos 2.7 dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. A los que perseverando, en pocas palabras, para que el acto de salvación sea completo, debes tener arrepentimiento, fe, obediencia y perseverancia. Entonces yo me pregunto, y repito, esto lo escribí hace 2 meses atrás, me pregunto, ¿qué pasa con aquellos hermanos que vos le decís, no haga tal cosa, no cometa el error de salir del hueco de la mano del Señor? No sea porfiado, hermano, obedezca, no se vaya de la iglesia. Porque tienes que mostrar arrepentimiento, porque tienes que mostrar fe, porque tienes que tener obediencia y porque tienes que tener permanencia. Y si vos no tenés ni obediencia ni permanencia, puedes pretender libremente ir a la vida eterna. Me pregunto, yo no pregunto porque tengo la mente descansada, yo me pregunto, ¿puedes pretender? ¿Hay verdadero arrepentimiento si usted no tiene obediencia? Me pregunto, ¿hay verdadera fe si usted no tiene perseverancia? Repito, usted puede decir que se arrepintió y que cree en el Señor. Listo, ya, le doy esos puntos. Listo. Pero Dios dice que usted tiene que obedecer y tiene que perseverar. Ahora, le digo, si usted dice que tiene arrepentimiento, pero usted no obedece, ¿tiene arrepentimiento? Si usted dice que usted cree, pero usted no permanece, ¿usted cree? Lo dejo ahí para que todos nuestros hermanos vayan pensando. ¿Está bien? Para mí no, pero bueno, qué sé yo. Estos 4 hechos o actos son imprescindibles para creer que la salvación se ha producido verdaderamente en tu corazón. Si te arrepentiste, si crees, si obedeces, si permaneces, vos podés dormir claramente tranquilo porque tenés vida eterna. Este es el resultado verdadero de haber creído. Ahora te voy a mostrar por qué. Es decir, el perseverar es algo determinante. A ver, hermanos, ¿se acuerdan del libro de John Bevere, La trampa de Satanás? Allí hay un capítulo completo que se llama Mochileros Espirituales. Hay gente que va a la iglesia con la mochila hecha y ni siquiera se la baja para ponerla al lado de la banca, al lado de la silla. La tiene puesta.
En cualquier momento sale a mochilear y va para la orilla. Allá va a otro lado, a otro cerro, a otro lago, a otro río y se sienta allí con la mochila. En cuantito se nubla, agarra su mochila y va para allá otra vez. Y así va. Porque el que está en todo lugar no está en ningún lado. Obviamente. Es una trampa de Satanás, créanme. Si no perseveramos y nos quedamos a la mitad del camino, no vamos a agradar a Dios. Y esto lo dice la palabra. Dice, no agradará nuestra propia alma. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39 dice así. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, ¿qué les pasa según Hebreos? ¿Qué le pasa a los que retroceden? Perdición. Lo dijo usted, López. No, es por supuesto. Repito, pero nosotros, los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar en el alma. O sea, el escritor de Hebreo, ya sea Pablo o quien sea, dijo claramente, el justo vivirá por fe, y los que retroceden tienen problemas. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, sabiendo ya que no tenemos un concepto definido sobre la fe, no hay un cuerpo doctrinal como tal, eso no implica que no haya una clara manifestación de la fe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted no encuentra un texto como dice Hebreo 11:1. La fe es esto. Habla de la fe a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero no lo define como tal. Pero yo le voy a demostrar con algunas palabras en el hebreo cómo habla de la fe. ¿Está bien? Hay varios, pero solo recordaremos tres por este momento. La primera palabra es la palabra cal. Cal. Q-A-L. Cal. Usado para apoyar o cuidar. Cal. Q-A-L. Usado para apoyar y cuidar. Número 2. Nipal. N-I-P-H-A-L. Nipal. Asegurar o afirmar, establecer, ser fiel y digno de confianza. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones de fidelidad de Dios. La palabra nipal es la que está usada aquí para Dios. Recuerde, nipal significa asegurar o afirmar, establecer, ser fiel, digno de confianza. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él promete fidelidad hasta 1000 generaciones. Buenísimo. Mucho tiempo. La tercera palabra, Ipil, H-I-P-H-I-L, Ipil, que es estar firme, creer, confiar. Repito, Ipil, estar firme, creer, confiar. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como sustantivo se traduce claramente por fidelidad. Fidelidad. Usted quiere ser fiel, usted tiene fe. Usted quiere demostrar fe, usted tiene que ser fiel. Dice acá que nosotros no somos de aquellos que retrocedemos. O sea, López, como diría mi abuela, te la tiene que aguantar, hijo, decía mi abuelita. Así nomás. Continúo. Salmo 117:2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Fidelidad es para siempre, aleluya. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál era el concepto de fe que Pablo tenía en el momento de su conversión?
considerando que no existían las cartas del Nuevo Testamento, ni aún ni siquiera los evangelios, ¿qué concepto de fe tenía él? El antiguo de la ley. ¿Cómo se manejaba en la fe el muchacho? Que era verdadero fariseo, dedicado, capo en la ley. ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente cuando él se acercaba a orar? Claro. Recordemos que él estaba convencido totalmente que estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios matando cristianos. No era un burrito que tenía para... No, él lo hacía porque estaba convencido que era la voluntad de Dios. ¿Qué concepto de fe tenía el apóstol Pablo? Respuesta, el concepto del Antiguo Testamento. Él era un maestro de los escritos de la Torá, de la ley, y obviamente el concepto de fe de Pablo era el concepto que se deriva del Antiguo Testamento. Nosotros vemos que en sus primeros años de su vida de creyente, no tenemos escritos de él, no tenemos enseñanzas de Pablo que hayan perdurado hasta los tiempos actuales. Si Pablo era semejante escritor, ¿cómo es que nosotros en los primeros años de conversión y en los años antes de que él, cuando él era simplemente el que perseguía a cristianos, cómo es que no hay ningún escrito del apóstol Pablo? Habiendo escrito después un montón de libros de los 27 del Nuevo Testamento. Un montón de libros. Y eso es buena pregunta esa. Sí, pues. Y eso es porque el Señor habría considerado que primero era necesario cambiar el concepto de fe que él tenía para luego mandarlo a escribir. Porque el apóstol Pablo es el desarrollador de la doctrina de la fe en el Nuevo Testamento. Pero primero había que cambiarlo de aquí. Primero había que cambiarlo de aquí para que él pudiese ser instrumento en las manos del Señor. Por eso es que no hay escritos de Pablo en los primeros años de su conversión. Y aquí retomamos nuestro tema inicial. La fe no es fácil de definir, Pablito. Simplemente con esta explicación tan rápida y superficial que hemos visto hasta ahora. Llevamos varias clases, pero igual es superficial y rápida. Del Antiguo Testamento de nuevo, desde la óptica de Pablo y desde la óptica de Juan, y que eso que no hemos pensado, cuál era el concepto de fe de Pedro, de los otros apóstoles, ¿no? Es difícil definir la fe. Probablemente el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es considerado como la mayor exposición tanto en profundidad como en extensión de lo que es la fe. En algunos aspectos de este capítulo encontramos una exposición muy doctrinal que uno, leyéndola vez tras vez, todavía no alcanza a dimensionar todo lo que la fe puede enseñarnos a nosotros. La fe es algo tremendamente profundo. Es lo que Dios ha inventado para que usted y yo, después de haber sido lo que somos y de haber sido de lo que fuimos, porque antes éramos peor que ahora, Dios inventó la fe para que eso fuese resuelto y podamos tener como final, junto a todos nuestros hermanos de iglesia, ser la gran compañía que Dios pretende tener para disfrutar la eternidad con nosotros. Porque nosotros somos la gran compañía. Cuando se termine todo este proceso que Dios tiene con la iglesia y con la humanidad, la iglesia será la gran compañía, será lo que adorne el cielo, será lo que le haga grato a Él estar allí. Nosotros. ¿Cuál fue el instrumento que Dios ideó para eso? La fe. Usted tiene fe en Dios, entre comillas, no se olvide de lo que ya le puse acá. Si usted tiene fe en Dios, y le voy a agregar algo más, y Dios tiene fe en usted, usted tiene la gran posibilidad, por esa herramienta que Dios creó, la fe, poder llegar al cielo. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, es el instrumento. Y esto, la fe, no es suyo, es un regalo de Dios. ¿Me da cuenta? Este es el invento de la fe, es para que usted pueda terminar en el cielo, siendo la gran compañía de Dios para siempre.
Él no quiere esa compañía de los 24 ancianos, ni de los serafines, ni de los querubines, ni de los ángeles buenos, ni de los otros medios manchados. No, no, no. Él quiere que la iglesia de Cristo sea la gran compañía. Y para eso inventó la fe. Vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer lo que nos dice el versículo 1, una definición de lo que es la fe. Es interesante porque cuando hablamos de fe como doctrina, necesitaríamos tener que ir a Hebreos 11 obligatoriamente. En pocos lugares se ha hablado así de otros temas tan claramente como se habla de la fe en Hebreos 11. Reina Valera 60, Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿No? Todo de memoria, ¿no? 60. Subraya dos palabras, Pablito, ahí. Certeza y convicción. Certeza y convicción. Certeza y convicción. Hermanos que están escuchándonos, grabe y subraya allí, Hebreos 11.1, certeza y convicción. Mismo versículo, 11.1 de Hebreos, pero en la Reina Valera 1862. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Correcto. Sustancia y demostración, que son sinónimos de certeza y convicción. Subraya también allí la versión 1862. La versión BAD, Dios, sí, es Biblia al día, ¿no es cierto?, del mismo texto. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En el texto griego para seguridad, certeza o garantía, hay una palabra de la cual nosotros nos vamos a tener que hacer muy amigos. La palabra upostasis. Repito, en el texto griego, para seguridad, certeza o garantía, la palabra griega es upostasis, con H, upostasis. Significa básicamente colocarse bajo de o pararse bajo de, dando así una base y un fundamento de algo. Upostasis, recuerde. No hacemos esto de darle las comparaciones con la idea de que los hermanos se compliquen, no, sino mostrándole que cuando nos vamos al idioma original se aprecia de mejor manera la riqueza, sin olvidar que nuestra Biblia es una traducción. El texto original del Nuevo Testamento está escrito en griego y arameo, y nosotros nos llega una traducción al español. Es ahí donde nace la bendición de poder apreciar las riquezas del original. Más que un problema, es una bendición, sobre todo cuando se trata de la fe. Así podemos apreciar más ampliamente el tema sin que la fe es certeza, la fe es sustancia, es garantía, es convicción, es demostración, es seguridad. Todo lo que Dios nos ha prometido está seguro. ¿Qué palabra se utiliza para certeza, sustancia, garantía en el griego? La respuesta a la palabra es simplemente esta, upostasis. El texto griego para seguridad, certeza o garantía es upostasis, significa básicamente colocar debajo de. Es como, para que los hermanos entiendan, es como ponerse debajo de un paraguas. ¿Vio estas tormentitas que han venido estos días? Bueno, cuando usted está en la parada del colectivo, ¿no? López, ahora que ya no tiene auto a la mañana, cuando usted está en la parada del colectivo y sabe que está negro y que viene ese vientecito que en cualquier momento te larga, ¿no? Y usted tiene un paraguas que le dio su señora para que pobre no se moje y no pase todo mojado como ha pasado los días de la semana pasada, ¿me entiende? Usted para que se dé cuenta que yo estoy al tanto de todo. Con los bolsillos mojados, la ropa mojada, ¿no? Y después andaba que no pudo ir a la iglesia el jueves porque estaba todo así. ¿De acuerdo? Bueno. Cuando usted está en la parada del colectivo y comienza a llover, así como llueve aquí en Buenos Aires, ¿qué hace usted? Upostasis. Claro. Usted abre el paraguas y se coloca debajo de él. A su alrededor está lloviendo, pero usted no se moja. Usted no puede hacer que deje de llover.
Usted no puede conseguir que deje de caer agua, pero usted no se moja. Usted está bajo de, ¿no? La palabra certeza, sustancia o garantía, nos habla que nosotros estamos bajo un fundamento. Es pues la fe lo que nos coloca debajo de, lo que nos posiciona debajo de. La fe te pone bajo qué, ahora te voy a mostrar debajo de qué estás. Esta palabra tan rica es muy gráfica porque literalmente al que cree lo pone en una posición de cobertura. Usted cree en Cristo y usted está cubierto. Usted está cubierto. ¿Usted está bajo de quién? Yo le voy a mostrar ahora debajo de quién. Él está bajo la cobertura. Alguien. ¿Al hacer qué? Al creer. Simplemente al creer. Al arrepentirme, tener fe, obedecer y permanecer. Si usted tiene estos 4 elementos, usted está bajo cobertura. Alguien lo cubre de todo lo que usted necesita. Alguien lo cubre de todos sus dolores, alguien lo cubre de todas sus necesidades, alguien lo cubre de todas las acechanzas del diablo, alguien lo cubre a usted de todo. Usted está bajo el paraguas, usted... Grafique lo que le digo. A su alrededor llueve, la gente se moja, anda corriendo por allí, empieza a correr agua por la zanja, ¿no es cierto? Pero usted está bajo cobertura, usted está lloviendo, pero usted no se moja. ¿Verdad? Usted está allí y su patrón lo quiere y el jefe lo verduguea y le sacan el cuero allá lo otro porque usted es el portero y le revisa la bolsa y llega a su casa y su señora no lo entiende y el otro tampoco lo entiende y todo esto, pero Dios lo cubre de todo eso. Porque usted está bajo cobertura, usted está bajo de algo y de alguien que yo se lo voy a mostrar ahora. Él está bajo cobertura de alguien. ¿Al hacer qué? Al creer. Volvamos al ejemplo del paraguas. Antes de abrir el paraguas, usted no se pregunta, ¿será que esto va a parar el agua? ¿No será que la gente dirá, ay, qué loco es el tipo, no se quiere mojar? Ay, qué ridículo que se ve ese muchacho con un paraguas de mujer ahí en la esquina. Qué poco hombre, ¿por qué no aguanta la lluvia como un verdadero tipo, un verdadero cosaco, como yo diría otro que está al lado suyo mojándose? No, ¿qué hace usted? Usted solo abre el paraguas y se pone debajo. No tiene que pensar. No importa lo que los otros digan. No importa si los otros se mojan. Usted tiene cobertura personal. Algo está parando su lluvia. Algo está impidiendo que usted ande todo el día mojado. Algo está impidiendo que usted se enferme. ¿Qué hace para ello? Cree que el paraguas le va a parar el agua. Por eso es la palabra compuesta. Paraguas, para agua, ¿no es cierto? Para el agua, o sea. Usted no solo abre el paraguas y el agua no lo alcanza. Hipostasi. Usted está debajo de... Upostasi. Yo sé debajo de quién estoy. Yo sé debajo de quién estoy. Yo sé quién es el que me cubre. Le voy a mostrar quién es. Eso es certeza, sustancia, garantía, convicción y seguridad. Upostasis. Cuando los nervios, el temor nocturno, la preocupación, la incertidumbre nos alcanza, use esta palabra. Upostasis. Yo sé que debajo de quién estoy. Hoy no me va a alcanzar la luca. No, es que yo sé debajo de quién estoy. ¿Quién es el proveedor de todo? Dios. Yo estoy bajo cobertura. Dios me protege a mí. Yo estoy bajo Él. ¿Por qué? Porque yo creo. ¿Qué es lo que decía el rey David? Mis enemigos, ¿no? Se han multiplicado contra mí. Me quieren morder los cachetes. Me quieren sacar las orejas. No, pero yo sé en quién he creído, dijo él. ¿Qué está diciendo? Yo sé en quién creer, yo sé quién es el que me guarda, yo sé quién es el que me cubre. Eso estaba diciendo el rey David. Y eso era en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta que es el mismo concepto del Nuevo Testamento?
Continúo. Upostasis, yo sé debajo de quién estoy. Estoy totalmente tranquilo porque sé quién es el que me cubre. La fe es eso. Es tener la certeza, la confianza, la seguridad que algo está sobre mí. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, nos habla de la esencia. Ponga atención. Significado de esencia. Conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa sin las cuales no sería lo que es. Repito, esencia. Vamos a hablar de esencia en Hebreos 1.3. Esencia. Conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Hebreos 1.3, la Reina Valera 60 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? El que se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. ¿Y quién está sentado al lado de la majestad de las alturas? El que lo sustenta todo con la palabra de su poder. ¿Y quién es ese? El resplandor de la gloria. ¿Y quién es ese? El que por medio de sí mismo llevó nuestros pecados. O sea, no hay manera de no saber que quien me sustenta, quien es mi cobertura, es Cristo mismo. Cristo es el que me guarda, Cristo es el que me protege, Cristo es el que se encarga de mis enemigos, Cristo es el que se encarga de mi economía, Cristo. Mismo texto, BTX por 4, o sea, Biblia Textual cuarta edición, ¿no? Esas son nuevas, pastor, no la escuché esa. Biblia Textual cuarta edición. Del mismo texto, Hebreos 1.3 dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pregunta, ¿quién tiene que ver con esto, con este upostasis? Ya te lo digo. Y alguien estará diciendo, sí, pero upostasis es griego y acá estamos hablando de hebreo. Sí, claro que sí. Respuesta. Quiero que entienda esto, que ponernos debajo de es determinante. Del paraguas, ponerse debajo de una mesa cuando hay un terremoto, buen dato le doy para algún día, para los que sean acá, quedar acá para la gran tribulación, donde van a haber terremotos en todo lugar, que antes no hubo, póngase debajo de una mesa. Créame que es bastante bueno. El paraguas para la lluvia debajo de una mesa en caso de un terremoto que nos pone debajo de, nos habla de seguridad. Puede ver que es pues la fe, upostasis, ponernos debajo de. La fe no solo fue diseñada para ser salvo, fue diseñada para ser felices. Si usted tiene verdadera fe, se lo dije al principio, usted puede vivir feliz. Usted puede vivir tranquilo. Entonces te van a aumentar el sueldo, hombre. Tranquilo. Sí, espero que sí, porque hice de todo, pero bueno. Tenemos fe, tenemos fe. Obvio. Para saber que nosotros podemos vivir sin preocuparnos. Porque el mismo Dios que nos salvó, que nos arrastró a Cristo, acuérdese de esa enseñanza, que nos arrastró a Cristo para que de esta manera llegáramos al Padre, es más poderoso para guardarnos. Es esta en Hebreos 11.1 cuando Dios presenta a su Hijo y dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es Cristo el que sustenta todo. Eso quiere decir que también lo sustenta a usted, también me sustenta a mí. Quiere decir que también, y aquí cambia la figura, ya no es usted quien agarra el paraguas. Ya no es usted el que agarra el paraguas, López. Porque si fuese usted el que tiene el paraguas de su vida, si fuese de usted que dependiera su fe, ¿dónde estaría López? Si dependiera de Luis mi fe, ¿dónde estaría yo? ¿Por qué hemos permanecido en el lugar?
Porque el que sustenta todas las cosas, el que tiene el poder, el que tiene el control, el que tiene el paraguas que protege nuestras vidas de la lluvia, es ese que acabamos de identificar recién. El que se sentó a la diestra en la majestad de las alturas, el que llevó nuestros pecados en la cruz, el que lo sustenta todo. Él es el que tiene el paraguas. Él es el que maneja la fe. En Cristo, mire qué interesante lo que le voy a recordar, en hebreo dice, Jesús es el autor y consumador, Él es el que mueve la fe, Él es el que la mantiene. Esta es la explicación de ese versículo. Él es el autor y el consumador, es Él el que gobierna la fe. Continúo un poquito más. ¿Por qué? Porque usted podría bajar el paraguas. A usted le podría dar vergüenza que el paraguas es de mujer y usted está ahí en la esquina, ¿no? Usted baja el paraguas porque por ahí viene el colectivo y quiere, ay, no era porque veía poco, ¿no? O sea, si dependiera de usted cubrirse con el paraguas, usted terminaría igual mojado, López. Pero como no es usted el que gobierna esto, no es usted el que cubre, no es usted el que sustenta, es que usted va a estar perfectamente seco, porque Él lo sustenta todo. El tema es este, el que agarra el paraguas no es usted. En el momento de creer, el paraguas siempre lo tiene Él. Eso cambia sustancialmente todo. ¿Por qué? Respuesta, porque siempre, desde que me convertí al Evangelio allá en Caraza, me enseñaron que yo era el que debía creer y afirmarme en la fe y estar allí, cueste lo que cueste. Pero al estudiar me estoy dando cuenta de que no soy yo quien es el que cree, sino es Él el que cree en mí. ¿Y por qué Él cree en mí? Porque Él me eligió de antes de la fundación del mundo. Él me preparó, me capacitó, me dio los dones, los talentos, me eligió para que yo sea esto. ¿Quién creyó en mí entonces? ¿Quién creyó antes de la fundación del mundo que yo podía ser pastor habiendo sido ateo? ¿Quién es el que cree que usted puede ser el maestro que tiene que ser y el levita que tiene que ser? Con todo lo enojón que es. ¿Quién es el que creyó? Usted fue Dios antes de la fundación del mundo porque fuiste elegido para una función. Entonces, ¿quién depositó fe en usted? ¿Usted depositó fe en Dios o Dios depositó fe en usted? Dios depositó fe en nosotros. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esta fe que no, es un regalo. Dios te dio esta fe. Es de Él, Él la maneja. Él es el que nos guarda, Él es el que nos cubre. Porque siempre, desde que me convertí al Evangelio, me enseñaron que yo debía creer. Pero al estudiar esto me doy cuenta de que no soy yo el que cree, sino que es Él el que cree en mí. Cuando me doy cuenta de lo que se trata, de lo que Él me pide a mí, es que me ponga debajo de ese paraguas llamado Cristo, para que Él gobierne todos mis cuidados. Él es mi cobertura, yo estoy debajo de Él y lo único que a mí me pide Él es creer. Creer que vale la pena ponerse debajo de Él. Para eso me arrepiento, creo, obedezco y permanezco. Si yo hago esto parado bajo Él, Él se encarga absolutamente de todo. Él se encarga absolutamente de todo. Él va a sostener el paraguas porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces el diablo trata de que yo no le escuche. ¿Estás con él? Sí, ¿verdad? Pero va a venir un viento y se va a doblar el paraguas, te vas a mojar igual. Ahora va a estar con el paragüita, ¿no? Sí, este lo sostiene, sí, pero va a pasar un colectivo o va a pasar un auto o una moto hacia lo que da por ahí y te va a chorrear todo el agua y vos vas a quedar todo mojado. Guardar ese paraguas que el mojé parece guardarlo. Lo que él pretende que yo salga de la cobertura de él. El diablo pretende que yo salga de debajo de él. Él pretende que yo empiece a sustentar mis cosas cuando el que sustenta todo es Él. Eso es lo que pretende el diablo. ¿Cuántas veces les enseñé? El diablo pretende simplemente que usted rompa su palabra. Cuando haya, sí, yo prometo, yo, pastor, sí, yo, sí, no, pastor, de acá a mí no me mueve nadie, esta es mi casa, yo
JRG aquí. Yo le quisiera preguntar dónde están los que se agarraron la camiseta. ¿Por qué? Porque escucharon la voz del enemigo, porque porque no se arrepintieron de esto, porque no entienden de que lo contrario a fidelidad es traición, porque dejaron de creer, porque dejaron de obedecer y porque no permanecieron. Salieron debajo de la cobertura de Cristo. Entonces el diablo trata de que yo le escuche a él sus insinuaciones. Vas a soltar el paraguas, en cualquier momento se te vuelve el paraguas. Aunque vayas, con él te vas a mojar igual, te vas a engripar, te va a agarrar una fiebre. Tranquilo, no pasa nada, te va a agarrar una fiebre. Te va a pegar de lleno la lluvia porque ahora va a cambiar el viento, te va a golpear de acá y te va a dejar todo mojado igual. Eso le va a decir el diablo al equipo. ¿Sabe lo que es interesante? Que en 6.000 años de historia él nunca le cerró el paraguas a nadie. El Señor nunca le cerró el paraguas a nadie. Yo no sé yo no sé si eso significa algo para usted, pero el que escribió Hebreo, sea Pablo, quien haya sido, trató de demostrar que no hay razones para retroceder por cuanto el Señor, a aquellos que se pusieron debajo de él, siempre los ha protegido y los protegerá. El asunto es este: puede llover al punto de un diluvio, pero usted no se mojará por cuanto él es el que sostiene nuestra cobertura. BT por 4, Biblia Textual Cuarta Edición, Hebreos 1:3. Habiendo sido el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Versión 60, el cual habiendo sido el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El Señor mismo, que nos predicó el Evangelio, que nos salvó, que nos santificó, antes de decir nosotros acepto. Es que esta frase es espectacular. López, es para el que la casa. El Señor que nos predicó el Evangelio. Porque Él nos predicó el Evangelio, ¿no? Sí. Que nos salvó. Que nos santificó antes de decirle yo acepto. Yo fui santificado allá en la cruz. 2000 años atrás ya me había santificado Él. Antes que yo dijera acepto. Él nos llevó al arrepentimiento. El que ahora está sobre nosotros con nuestro gran paraguas en sus manos. Él está sentado a la altura, al lado de la majestad, sujetando todas las cosas. Y eso lo incluye a usted y a mí, a su familia y a la mía, a nuestra iglesia y a todas las iglesias de Cristo, que han puesto su expectativa en Él. O sea, todas JRG. De tal manera que podemos vivir de una forma absolutamente diferente. Si usted cree que él tiene que tener fe depende de usted, tiene motivos para despertarse preocupado mañana o dormirse preocupado hoy. Ahora, si usted entiende de que la fe no la maneja usted, y si usted entiende que el que sustenta todas las cosas es Cristo, quien nos predicó, nos salvó, nos santificó antes de tiempo y nos eligió para que seamos lo que somos, entonces usted puede dormir tranquilo. No importa si alguna noche se duerme sin haber orado, porque usted ha sido santificado antes de la fundación del mundo. Terminó de ser santificado hace 2000 años atrás, cuando Cristo murió por usted y dijo consumado es. Cuando la sangre de Cristo fue rajada, usted fue aceptado cuando el velo se rajó y usted puede ingresar al lugar santísimo. Usted tiene toda la libertad para hoy y en la eternidad vivir absolutamente relajado. Como dicen los colombianos, suave, suave. Viva suave. Pero usted cree que la fe bíblica, pero si usted cree en la fe bíblica, lo que enseña es que la palabra de Dios dice que Él lo sustenta todo y que mi única tarea es ponerme debajo de Él, entonces usted puede disfrutar claramente del Salmo 91.
3 minutos, le leo el Salmo 91 y terminamos. Bueno, Salmo 91:1. Ponga atención porque ahora, desde esta perspectiva, este salmo tiene otro gusto, tiene otra perspectiva, tiene otra seguridad para mí. Mire cómo se lo voy a leer, porque a usted le va a gustar, López. El que habita al abrigo de la... Primero se lo voy a leer como está en la Biblia. El que habita al abrigo del león morará bajo la sombra de El Shaddai. Diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confiaré. ¿Se lo leo ahora como corresponde? El que habita al abrigo de Elión, Dios Altísimo, morará bajo las sombras de El Shaddai, omnipotente. Diré yo a Yahvé, yo soy el Eterno, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, mi Dios justo, en quien confío. La palabra Elohim no es un título y no es un nombre personal. En los textos hebreos, Elohim siempre está acompañado de un artículo tales como a, el, la, los, las, y se traduce como los dioses. También se traduce apropiadamente como Dios justo. Yahvé, que forma el tetragramatón, representa, así como las 4 letras latinas, representan la forma del verbo ser, y quiere decir, el que, mire qué interesante, el quien será, es y fue. Qué espectacular. Salmo 91:3. Él lo librará del lazo del pájaro, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerá al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Por cuanto has puesto a Yahvé, yo soy, en mi refugio, a Elohim, mi Dios Altísimo, habitarás, habitación tuya. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a los ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al león y al basilisco, hollarás cachorros y leones y dragón. 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo liberaré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Dígame si este Salmo 91, del cual después vamos a retomar, no tiene otro gusto al saber esto de la cobertura, al saber esto de que no soy yo el que tiene que tener la responsabilidad de la fe, sino que Él lo ha sustentado todo en todo. Dígame si no tiene otro sentido este Salmo ahora de seguridad para nosotros. Upostasis, la responsabilidad del cristiano es ponerse bajo Él. Y para ello, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, creer en Él, obedecerle a Él y permanecer en Él. Este es el secreto de la vida eterna. Te dije, tengo la solución para tu vida hoy y para tu vida eterna. Aquí vamos a dejar en el Salmo 91. Ahora después le voy a mostrar claramente que la fe se puede ver. No los frutos de la fe se puede ver. La fe se puede ver. El Señor tiene en tus manos, en sus manos todos tus días. Le voy a hablar de... ¿Cuál debe ser nuestra mayor confesión? ¿Cuál es la mayor confesión que el cristiano debe hacer en su vida? También se la voy a mostrar. ¿Cómo es que podemos ser participantes de Cristo y no salir de debajo de su cobertura? Mire, hay tanto. Le vamos a revisar, ya que estamos en Hebreos 11,
uno por uno los personajes que están mostrados allí y vamos a ver cómo es que ellos pudieron ver las cosas que se supone no se ven. Le voy a mostrar, por ejemplo, que Abraham vio la Nueva Jerusalén. Le voy a mostrar que la fe se puede ver. Y después la certeza, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y hay una lista interminable de personas que sí vieron esto. ¿Cómo es que si dice el primer versículo que las cosas no se ven, y allí están declaradas un montón de cosas que sí se vieron? Bueno, eso también se lo voy a explicar si usted me acompaña a la próxima salida de esto. Espero que el Señor abra el entendimiento de mis hermanos, que esto les haga vivir de manera confiable y que podamos nosotros afirmar nuestra fe en Cristo y no seamos engañados por el diablo para salir a dar bote por allí, y que lo único que yo debo hacer es creer y ponerme bajo la cobertura de aquel que lo sustenta todo en todo. Todas mis cosas, todos mis dolores, todas mis preocupaciones, todas mis frustraciones las va a gobernar Él siempre, porque no depende de mí, depende de Él. Espero que les bendiga, les sirva y sobre todo les guste y les atrape la idea. Se va a seguir poniendo bueno. Muchas bendiciones para todos.